Buenos días. Este es el martes 4 de agosto, prima hora de este día. Aún no he revisado la prensa, pero tengo entendido que una parte de ella, no toda felizmente, hoy estará elevándole a los altares, buscándole algún sitial de beatitud y de santidad a este sátrapa de Richard Martínez. ¿No es cierto? Que trabaja para un sector muy localizado, importante sector para la economía, pero no puede adueñarse ni de la historia, ni del país, ni de la crisis, ni de la terrible situación de hambruna, de necesidad, de falta de empleo por la que atraviesa el pueblo ecuatoriano. Me refiero al sector del capital financiero, así es como se llama en economía, el sector bancario, y dentro de este sector, pues los tenedores de los bonos. Quiero entregar a ustedes una idea que ojalá sea guía y orientadora. ¿Qué les dice a ustedes el hecho de que el señor Lenín Moreno se ha derrumbado, según encuestas y muy concretamente una muy fiable que es Datos, Gallup, al 8%? Con el 8% los gobiernos se caen. Con porcentajes mayores que eso, pero bajos, se han caído. ¿Qué les dice a ustedes que Moreno tenga apenas el 8%, es decir, el 92% de rechazo del país, y que al mismo tiempo haya aplausos, loas, homenajes, panegíricos para el sátrapa ministro de Finanzas? ¿No les parece una paradoja, un contraste? ¿No les parece que hay un contrasentido allí? Porque el jefe, ¿no es cierto?, el orientador de la política económica es el presidente de la República. Esta es la verdad. Él es el que diseña las políticas económicas y financieras de un país. Tiene el 92% de rechazo. Junto a eso, repito, la paradoja, el contraste, lo incomprensible de que hay aplausos para quien está manejando el sistema financiero y sobre todo el manejo de la deuda externa. Esto les dice todo. No necesito yo explicar ni decir más. La tal reestructuración de la deuda, que ya hoy día tengo entendido, como dije hace un momento, tendrá pues los que llevan las andas, ¿no es cierto? Representantes de un sector importante pero minúsculo de la sociedad, cualitativamente muy poderoso, cuantitativamente insignificante, el sector de los banqueros. La reestructuración de esta deuda es una victoria pírrica del ministro de Finanzas. Pírrico significa un costo muy alto para un logro insignificante. La reestructuración de la deuda es insignificante y por tanto insuficiente. Insignificante e insuficiente. Y mejor que nos lo expliquen los economistas de la agencia londinense, británica, Reuters, de Londres, que ya anunciaron la victoria de Pirro Martínez. Lo voy a volver a expresar, hace unos días los entregué a ustedes en inglés. Ecuador will have to sweeten offer to reach $17.400 million debt revamp. Debt revamp. ¿Qué significa esto traducido? Ustedes lo saben mejor que yo. El gobierno ecuatoriano tendrá que hacer una oferta altamente generosa y dulce para que los acreedores privados de los bonos pues refinancien una deuda de 17.375 millones de dólares. Eso significa lo que dijo la agencia Reuters, con economistas atildados del mundo. Bien, y eso es lo que ha hecho el señor Martínez. Una jugosa y regalona oferta, y los bonistas, le han arrancado la mano de gratitud.
Ya mismo le aceptan esta misma oferta, si no lo han hecho ya, los bonistas 2024, porque no puede ser una oferta más dadivosa, más generosa, más espléndida. Excelente para los tenedores de los bonos, excelente para los banqueros, pero que ellos estén felices y disfrutando este nivel de excelencia de la oferta de Martínez, no significa pues la felicidad, ni el contentamiento, ni el bienestar, ni la estabilidad del pueblo ecuatoriano. Significa, esta vez, exactamente lo contrario, significa su tragedia. El ahorro, mis amigas y amigos, es necesario, pero insisto, es insignificante y además insuficiente, y equivale a unos 1.200 millones de dólares de lo que queda, porque Martínez pagó ya en marzo una parte de esa deuda, es decir, unos 920 millones de dólares pagaderos a muchos años después, muchos años después. Lo que ha hecho Martínez es patear la pelota hacia adelante para que un próximo gobierno se haga cargo de la tragedia de la bancarrota y de las obligaciones, que son insostenibles. Esa deuda, a ver, la deuda total ecuatoriana es de aproximadamente 65.000 millones de dólares. De esos 65.000 millones de dólares insostenibles, porque no hay de dónde pagar, no tenemos dinero, 17.375 millones corresponden a los tenedores privados, a los tenedores de los bonos. Tanto la una, la grande, como la deuda a los privados es insostenible. ¿Qué significa insostenible? Que no se puede pagar. Veamos el ejemplo de Argentina. Los argentinos son conspicuos, insignes negociadores de la deuda y todavía no cierran. Les faltan apenas un trecho de 3.000 millones de dólares para cerrar. Desde el punto de vista de sus intereses, se han parado duro los argentinos. Y es un gobierno de izquierda, el gobierno del señor Fernández. Se han parado duro y los acreedores van a tener que firmar. Porque la reflexión obvia es, bueno, algo deben pagar. Porque si nos ponemos duros, si nos ponemos exigentes, sencillamente estamos renunciando, ¿no es cierto?, al pago y mirando la bancarrota de nuestros papeles. De otro lado, el gran negocio que ofrece en bandeja el sátrapa Martínez, Pirro Martínez, a los acreedores privados es la elevación del precio de sus bonos en el mercado. Habían caído, recuerden, hasta una tasa del 20%, una pérdida realmente ostensible, visible, peligrosa. Con este anuncio, con esta refinanciación, reestructuración, los bonos reflotan. Entonces, entre el valor real de la caída y el valor reflotado, hay millones de dólares de beneficio. Por este asunto también los acreedores privados se meten millones y millones de dólares al bolsillo. De tal manera que por lo menos a quien habla, humildemente, investigador, acucioso, buen matemático fui toda la vida. No bueno, excelente. ¿Sí? Por lo menos a quien habla, no le meten gato por liebre y como decía mi abuela colombiana, no le maman gallo. No le maman gallo. Esta tal renegociación o reestructuración no soluciona la iliquidez del fisco y no soluciona fundamentalmente la crisis económica que ya la teníamos antes de la pandemia. Una deuda es sostenible cuando su renegociación, su reestructuración atiende lo social, lo económico, el empleo, los ingresos de la gente, la demanda y la capacidad de consumo de una población y de un pueblo. Cuando una reestructuración atiende a eso, la reestructuración de la deuda es sostenible. De lo contrario es, pues lo contrario, insostenible. Esto que anuncian con bombos y platillos y que ya me imagino, no he leído la prensa, ya estará arrancando aplausos, elogios, encomios, ¿no es cierto?
no soluciona el gravísimo problema del estancamiento económico, no reactiva la economía. Y si no hay reactivación de la economía, no hay empleo, no hay trabajo, no hay producción, no hay exportación. Y encima de eso, recuerden ustedes, nos han estado cargando de impuestos. Sintetizando, que los banqueros, los bonistas y los usureros estén este momento felices con las navidades anticipadas de Richard Pirro Martínez no hace felices a millones de ecuatorianos sin trabajo, sin ingresos, sin poder comprar nada, sin poder pagar las deudas, sin atención médica, sin atención hospitalaria, sin empleo, casi sin esperanza. Amigas y amigos, el tema final es ni una sola palabra, señor Martínez, sobre la deuda con China, ¿no? Ni una sola palabra. Usted no ha abierto su boca sobre la flota china que está depredando, ¿no es cierto?, nuestro mar territorial entre la costa y Galápagos. Ni una sola palabra. Les permiten a los chinos hacer lo que les da la gana como si este país fuera de su soberanía. Sí, porque están de rodillas esperando 2.400 millones más de China y de Tailandia a un costo y un precio y un interés usurero, como bien lo sabemos. Ni una sola palabra. ¿Qué fue, pues, mis socialistas? ¿Qué fue, don Moreno? ¿Qué fue, banqueros? ¿Qué fue, acreedores? ¿Qué fue, bonistas de la soberanía del país? ¿Qué fue la preocupación mínima por el pueblo ecuatoriano que hoy se muere de hambre? ¿Qué fue? Digan algo. Amigas y amigos, no tengo ningún deseo de pedir disculpas por la vehemencia y el empuje de mis palabras, porque es lo que debo decir y lo que debo expresar en nombre de ustedes, porque los respetamos, los queremos, y ustedes, sociedad ecuatoriana, pueblo ecuatoriano, son nuestra primera prioridad. Un abrazo para todos. Hasta mañana.